Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis hermanas aquí en Macedonia? Bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno saber de cada una que ha llegado aquí con bien. Algunas que están todavía en camino, me avisaron, y otras que también se tuvieron que quedar en casa. Pero también estamos saludando en especial a algunas amigas que se están conectando en esta tarde. Y saben, son amigas de Buenos Aires. La iglesia se llama Esperanza Viva, Pérgamo. Ahí están nuestras hermanas uniéndose en esta transmisión. Ellas están deseando tener el libro. A Argentina no llega este libro. ¡Qué tremendo! Tenemos que orar por eso, porque de alguna manera tenemos que promover la sana doctrina, la enseñanza correcta. Nuestra hermana Nancy de Moss ha escrito este libro precioso, que ha sido un recurso muy bueno para todas nosotras, donde estamos sacando muchas lecciones, estas palabras eternales o celestiales que definimos. Cada uno está juntando sus palabras, haciendo su definición, ¿sí? Están haciendo sus tareas, ¿no? Y lo compartimos en la segunda hora de nuestra reunión. Bienvenidas, chicas, y estamos muy emocionadas por seguir adelante en este estudio. Entonces, ya oramos aquí nosotras y empezamos a compartir lo que el Señor ha estado haciendo. La semana pasada abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis, Daniel capítulo 4, ya estoy más o menos, pero es Daniel capítulo 4. Y ahí pudimos conocer un poquito de la personalidad. ¿Cómo era la personalidad de este rey Nabucodonosor? ¿Era muy humilde o era más bien soberbio, ¿verdad? Y según todas las cosas que a él le sucedieron, ese sueño que le perturbó la noche y lo que Dios le avisó, le advirtió, porque él estaba siendo muy soberbio, entonces lo humilló. Y descubrimos esa lección la semana pasada. Dios siempre humilla al que se exalta, ¿verdad? Y hubo un antes y un después. Nabucodonosor, al final del capítulo 4, describe él en el versículo 37 y dice, ahora después de pasar toda esta tremenda lección, dice, yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Lo tuvo que reconocer, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Qué gran lección la semana pasada, ¿cierto? Todas necesitamos recordar que debemos humillarnos delante del Señor. Nuestro corazón tiene esa tendencia a pensar que nuestros logros, todas las cosas que llegamos a alcanzar, es gracias a nuestro propio esfuerzo. Y cuidado, porque muchas veces tenemos ese concepto más alto del que deberíamos tener de nosotras mismas, ¿no? Nunca olvidemos que es Dios el que trae a nosotras todas las cosas. De Él vienen todas las cosas, ¿sí? El cielo, la tierra, el día, la noche, todos los que habitamos en esta tierra, somos de Él. Y Él lo permite. Así que, como me gusta recordar también, nosotras dependemos hasta del oxígeno que el Señor permite para que podamos respirar, ¿no? Y precioso es entender eso, ¿verdad, Bethany? Que Dios es único, que Dios es absolutamente todopoderoso, que Él suple todas nuestras necesidades y que además sus riquezas son incontables, porque no te olvides que Él es el dueño del universo. Él es el dueño del universo. Otra verdad, otro principio fundamental que la semana pasada destacábamos es que la verdad siempre va a evitar que perdamos la razón. ¿Recuerdas? La verdad siempre va a evitar que perdamos la razón. Hemos reconocido también la necesidad de esta capacidad que Dios nos da de pensar, de razonar, de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, según el punto de vista de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y es precioso entender que la Escritura, la palabra de Dios, nos va a dar a nosotros una guía, un entendimiento precioso para comprender las cosas que estábamos cantando recién. A veces no entendemos,
pero nos anclamos y por fe creemos que Dios tiene el control, porque Él gobierna nuestra vida. Vamos por favor ahí al Salmo capítulo 32, versículo 8. Este salmo llamó mucho mi atención mientras que estudiaba en esta semana. Mira lo que dice el Salmos capítulo 32, versículo 8, y vamos a leer también el 9. Dice la palabra de Dios así. ¿Ya lo tienes abierto ahí en tu Biblia? Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué precioso! Creemos esta verdad. Sabemos que Dios es el que nos puede guiar a esta verdad absoluta. Confiamos en su dirección y dependemos de Él, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida. No podemos pretender tener entendimiento de las cosas o comprender lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas si no estamos permitiendo un tiempo especial con la palabra de Dios, ¿no? Nosotras no somos como los animales, ¿o sí? No, el versículo 9 me encantó. Dice ahí abajo, no seáis como el caballo o el mulo, ¿eh? que ellos no tienen entendimiento. No seas así. Es muy interesante esta aclaración que hace nuestro Señor a través de su rey David. Ahí en este salmo dice, no seáis como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento. Estos, si no tienen cómo sujetarse, si no le pones el cabestro y el freno, entonces ellos no se acercan a ti. Dice el versículo 9, bienvenida Laurita. Tan cierto, estaba pensando en esto, porque no sé si algunas conocen mi perrito, Don Quijote. Tiene que tener una correa atada en el cuello porque de esa manera va a ir donde yo quiero llevarlo. Si alguna vez sale de casa sin esta correa, mira, va a pasar una ardilla, un conejo o cualquier otro perrito y va a salir arrancando sin pensar, ni siquiera, recuerdas, los animalitos no tienen entendimiento, si se va a perder de casa. Así que ahí tengo que partir corriendo a buscar este perrito. Qué bendecidos somos nosotras, los humanos, que tenemos el entendimiento. Dios nos ha dado esta capacidad de razonar y de no ser gobernadas por la insensatez. ¿Viste qué hermoso? No necesitamos tener una correa en el cuello. Dios nos ha dado el entendimiento y Él quiere que nuestro entendimiento sea renovado día tras día, ¿verdad? Romanos capítulo 12, tan conocido, principio básico en nuestra vida cristiana, renovar el entendimiento a través de su palabra. Por eso David asegura en este salmo, estamos en el Salmo 32, versículo 8 y 9, David asegura que va a ser el Señor el que nos va a dar el entendimiento. Él nos va a enseñar por dónde tenemos que andar, no tenemos que andar solas o desorientadas o sin rumbo por la vida. Dios nos da su guía. Pero otra vez preguntamos, ¿cómo podríamos entender o comprender las situaciones que vamos viviendo en la vida si no nos dejamos guiar por el Señor? Si no buscamos con intencionalidad un tiempo con la palabra de Dios cada día. Todas aquí tenemos distintos horarios de entrada a un trabajo fuera de casa. Extra el trabajo que tenemos dentro de casa. Qué privilegio tener un trabajo, doble trabajo tenemos. ¡Qué rico! Pero qué bendición, Dios nos da la fuerza, lo podemos hacer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Las primeras responsabilidades que tenemos son en nuestro hogar. Y como digo, hay muchas responsabilidades para suplir, ¿no? Pero todas aquí también tenemos la capacidad, como decíamos, de razonar y de redimir el tiempo y de organizarnos, de disciplinarnos. Si tengo que salir a 1 hora, pues me voy a levantar, ¡pum!, el tiempo que necesito para escuchar la voz de Dios. Si Dios es tu prioridad, te vas a ordenar de tal manera que vas a encontrar ese tiempo, porque no hay excusas. No hay excusas. Aquí todas buscamos tiempo para hacer lo que nos gusta o lo que queremos. ¿Sí o no? ¿Verdad?
Entonces, sometámonos a esta guía divina, sigamos haciéndolo y avancemos en esta semana y permitamos que el Espíritu Santo siga haciendo su obra, su ministerio precioso en nuestra vida. Amén. Entonces, esta semana abrimos nuestras Biblias ahora en el capítulo 1 de Daniel, ¿verdad? Todas fuimos ahí a capítulo 1, leíamos entero el capítulo 1. Y qué precioso. Ayer justamente estaba conversando con una amiga y me decía, oye, yo había escuchado de Daniel, especialmente en la escuela dominical, mis maestras me dieron muchas lecciones y tan ilustrativo de las cosas que vivió Daniel. Pero mirar la historia, detrás de la historia, estas cosas que están atrás de la escena, por qué los nombres son cambiados por este específico, etcétera, es muy apasionante. ¿Verdad que sí? Entonces, la primera lección que vamos a ahora destacar en este día, en este estudio, es que la historia es importante. ¿Es importante la historia? Sí lo es. Es muy importante. De hecho, en el primer capítulo segundo capítulo ya entramos en esta semana, el título es La historia detrás de la historia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la importancia de la historia. Al iniciar la lectura aquí en el capítulo 1 de Daniel, vamos a ver en el primer versículo a dos personajes. Uno de ellos es el rey Nabucodonosor. Y por eso la semana pasada teníamos que gastar tiempo y nos fuimos al capítulo 4. Pero necesitábamos entender el contexto, ¿no?, de la historia y entender por qué este hombre había pasado por lo que pasó, su personalidad, etcétera, para comprender. Todo el Antiguo Testamento es precioso porque nos ayuda, nos da ese contexto, comprender mejor los por qué, los para qué de la manera que Dios obra en su soberanía, en su providencia. Dos palabras clave para esta lección también. Entonces, Lamentaciones 1 al 9, no tienes que buscarlo, ya lo leímos hace poquito en nuestras lecturas diarias. Ahí va a haber una descripción del por qué y el para qué, de lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Y como te digo, ahí en Lamentaciones capítulo 1, desde el versículo 1 al 11, es precioso, porque va a dar esta descripción de ¿qué era esta ciudad de Jerusalén? La ciudad populosa la llama. Mira qué palabra le da. Estaba llena de gozo, estaba llena de alegría, todos iban ahí, pero ahora esta ciudad está en pesadumbre, ¿sí? ¿Por qué? El pueblo, tan preciado por Dios, había abandonado al Señor. Había multiplicado sus fornicaciones, se habían dejado influenciar por la maldad, por la avaricia y por la ingratitud. Conceptos súper importantes, guárdalos ahí en tu corazón. La maldad, la avaricia, la ingratitud. Ellos habían construido ídolos con los que se contaminaron y trataron, otra cosa que me encantó mientras que leía Ezequiel, trataron con ligereza las enseñanzas de sus padres. Claro, menospreciaron al Dios de sus padres y profanaron las cosas santas. Todas estas cosas hizo el pueblo de Israel. Esta ciudad, a la que te digo, subían todas las tribus cada cierto tiempo para adorar a Dios y se hacían grandes fiestas. Esta ciudad ahora era el llanto amargo de la noche. Imagínate, dice Jeremías, también te acuerdas cuando por ahí leíamos muchos pasajes que hablaban de los sentimientos, de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos lloran en silencio y en soledad. En la noche, cuando todos están descansando, allí ellos tienen un pensamiento fijo. Allí ellos se acuerdan de sus aflicciones. En ese momento su cabeza que se convierte en agua y sus ojos en lágrimas, fuentes de lágrimas, forman la angustia, el dolor, la desesperación. Sus lágrimas están constantemente cayendo por sus mejillas. Puedes tratar de entender todo ese momento. Jeremías capítulo 9, por ahí lo encuentras. Pero mira el versículo 7 de Lamentaciones 1. Dice así:
Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Oh, por eso, claro, fui rebelde. Y de todas las cosas agradables, mira lo que dice ahí ese versículo. Estoy en el versículo 7 del capítulo 1 de Lamentaciones. Se acordó de todas las cosas agradables que había tenido desde tiempos antiguos con Dios. Sus enemigos la miraron y se burlaron de su caída. ¡Qué fuerte! Y esta semana, pasando ahí ya por Ezequiel, miramos ahora los juicios que Dios le da a todos estos enemigos. Nadie queda, del Señor no se burla nadie, ¿cierto? Ahora, en los días de su aflicción, en medio de esta disciplina que está pasando Jerusalén, cuando todo parece que está tan negro, tan desalentador, este pueblo que fue ingrato, que fue rebelde, recuerda, tenía tantas cosas agradables delante, de parte de Dios, ¿no? Y con frecuencia tenemos que reconocer que Dios también a nosotras nos quita las cosas agradables para que las valoremos. Y nos preguntamos en este momento del estudio, ¿qué cosas ya nos ha quitado el Señor y que hoy día estoy apreciando? ¿O qué cosas ya nos tiene que quitar ahora el Señor para que las valoremos? La historia es importante. Y lo que lo hace más importante es lo que podemos aprender de ella, ¿sí? Pero tristemente, a veces, la lección más grande de la historia es lo que no aprendemos de ella, ¿sí? Entonces, la historia, que es una ciencia donde podemos conocer el pasado, entender el presente y mirar un poquito cómo va a ser el futuro, porque todo afecta, entonces nosotras como hijas de Dios vamos a empezar a tomar decisiones en esa base, a partir de hoy, entendiendo que las decisiones que tomo hoy día van a afectar a mi futuro. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, tampoco nosotras podemos mirar desde lejos y sentirnos tan ajenas a ellos, ¿no? Todas nosotras hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? Todas nosotras hemos también tenido que vivir las consecuencias, disciplinas, por malas decisiones que hemos tomado. ¿Cuántas veces no hemos caído en los mismos errores, en los mismos pecados? Por ejemplo, la desvalorización, el irrespeto de las cosas del Señor. Mira, ponemos en una balanza, la balanza de este mundo, una salida a evangelizar un sábado. Y en el otro lado de la balanza ponemos una salida al mall. En un lado sabemos que tenemos que corregir a nuestros hijos y advertirles en disciplina y amonestación. Pero el otro lado de la balanza está todo este concepto que dice, déjalo ser. Él también tiene que equivocarse, así vas a aprender. O si le das una varita, le vas a estar abusando físicamente. La palabra de Dios es bien clara en este aspecto. Dice el Proverbios capítulo 23, versículo 13, mamás que están criando todavía chiquitos. Proverbios 23, 13 dice, corrige al muchacho mientras está joven, o corrige a la muchacha mientras está joven. Porque si lo castigas con vara, dice el Señor, no morirá. Y es más, sigue diciendo el texto, librarás su alma del Seol. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser amorosas también, equilibrar, firme y amorosa en la crianza de nuestros hijos. Ellos están teniendo que enfrentar muchos desafíos, ¿verdad? Ellos van a una escuela, muchas personas a su alrededor no tienen la fe de Cristo y ellos tienen que batallar con esta influencia, la gran influencia de este siglo. Y cuando llegan a casa, ¿qué tienen que recibir en casa? La mayor influencia. Ellos quieren encontrar a papá, a mamá o una familia que está solidificada en la fe, que no está tambaleando, ¿sí? Entonces, velemos nosotras, las mamás, las abuelitas, las tías, las hermanas mayores,
para que la mayor influencia de Dios reciban nuestros hijos en casa. Ahora, no estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, porque tenemos que admitir que muchas veces nos equivocamos en la forma, ¿verdad? Muchas veces lo hemos hecho porque no dependemos, no descansamos, nos aceleramos, como veíamos en otros estudios, empezamos a comparar el hijo de ella con el hijo mío y empezamos a ponernos ansiosas y nos desesperamos. ¿Y sabes? Como te decía, nos equivocamos en la forma, pero tenemos que ser cuidadosas para no descuidar el fondo, la doctrina, lo que Dios quiere que transmitamos a nuestros hijos. El diablo quiere engañarnos, por supuesto. Él está haciendo su tarea muy sutilmente. Él levanta sus profetas progresistas que pretenden redefinir, atención, ellos quieren redefinir la fe cristiana abogando por los derechos del niño, abogando por los derechos de la mujer. Y suena bonito, ¿sí? Suena bien. Pero el fondo es adoctrinar a nuestros hijos para que, lejos de creer en Dios, se alejen de Dios y se destruyan las familias. Cuidado con esta filosofía. El que dice que cree que Dios es el que dice que cree en Dios y es progresista a la vez, cuidado, porque hay un progresismo cristiano. Un progresista que es cristiano. Este es el que trata de etiquetarse, sigue diciendo soy cristiano, ¿sí? Cuidado. Pero buscan, como te decía, reexaminar, redefinir y a menudo rechazan porque esto no se acomoda a la cultura de hoy. Así que hay que acomodar y cambian estos fundamentos evangélicos cristianos históricos. ¿Cuántas veces nosotras hemos sido tentadas a alejar estos muros de protección? Y bajamos la guardia y caemos en esta presión, abandonamos los principios bíblicos que habíamos afirmado con tanta lealtad un día en una reunión, levantamos la mano, yo me consagro a ti, Señor, voy a ser esta mamá fiel, esta esposa fiel, y de pronto la presión, la cultura, como digo, nos toma. Mientras empezamos a leer este capítulo 1 de Daniel, el pueblo de Israel, estamos volviendo al contexto, está en cautiverio, ¿ya? Está aquí ya atravesando el cautiverio en Babilonia. Este es el contexto. ¿Qué significa la palabra contexto? Estamos estudiando la importancia de la historia. Para entender la historia tenemos que apreciar también el contexto, porque estas son el conjunto de las circunstancias que rodean la historia y que nos hace comprender mejor estas situaciones y juzgar correctamente la historia. ¿Ves? Es muy importante. Por eso tenemos este pueblo de Dios, Israel, que estaba siendo en este momento gobernado por Joacim, lo dice ahí el versículo, ¿no? Versículo 1. Joacim era el rey de Judá, que aunque tuvo oportunidad de seguir el buen ejemplo de su padre, Josías, eso lo encontramos y lo leímos ya en Jeremías 22, ahí está, él podría haber seguido el ejemplo de su padre, pero él decidió volver a la maldad. Y incluso Jeremías describió a este rey como un gobernante muy insolente. Él abusó del pueblo de Dios, persiguió y asesinó a los profetas del Señor, a los siervos de Dios. Toda esa historia está en el antiguo, ahí en Jeremías capítulo 26. Entonces, este rey y tantos otros, como decimos, atrás, a través de la historia, desleales a Dios, apartaron al pueblo de la fe y condujeron a la nación a esta apostasía, a este deterioro, a este sufrir las consecuencias de sus propias decisiones al cautiverio en Babilonia. Pero ¿qué de nosotras? Esto es historia, pero alguna de ustedes podría estar pensando, ¿y qué si esto también está de alguna manera pasando en mi vida? Que me estoy dejando influenciar
y me estoy dejando guiar por estos malos profetas, ¿has estado cuestionando la obra de Dios? Pregúntate esto para examinarte. ¿Has estado criticando las ordenanzas de Dios? Otra pregunta. ¿Te está pareciendo un poco incómodo someterte a tu esposo o a cualquier otra autoridad? Porque aquí tenemos también hijas, papás, que hay que someterse. Tenemos mujeres que trabajan y tienen que someterse a una autoridad en el trabajo y de repente es incómodo. ¿No es eso menospreciar la fe? Y es decir, lo que Dios nos llama a creer y obedecer. Si lo has estado pensando, si está allí un poquito alojado en tu mente y permitiendo que llegue al corazón, cuidado con eso. No es muy sencillo este razonamiento. No te sorprendas porque muy pronto vas a estar murmurando este concepto que tú tienes en tu mente y en tu corazón a otra persona y estarás siendo llamada una cristiana progresista. Es decir, aquellas que cuestionan, aquellas que están trayendo nuevas ideas más adaptadas, como te decía, a la cultura de hoy, dejando a un lado los principios básicos de la Escritura. Pero esto no es cristianismo, esto es solo imaginación. Mira, qué interesante. Pon mucha atención porque este es un tema importantísimo para nuestra vida cristiana. Aún más podrías estar pensando que tal vez, y yo podría decir, mira, es tan importante que si tú estás pensando así, tal vez, hasta quizás, no eres una hija de Dios. Observa, no lo digo yo, vamos a la Biblia. Mira 1 de Juan, capítulo 2, verso 9. Así de radical, chicas. 1 de Juan, capítulo 2, verso 9. Ojo, con dejar que la contaminación entre en nuestra vida. Mira, 1 de Juan, capítulo 2, verso 9. El apóstol Juan está aquí hablando acerca de muchos que aunque asistan a una iglesia y parezcan cristianos, algo pasa tarde o temprano que los va a hacer salir de esta congregación. Ellos en algo no van a estar de acuerdo con la sana doctrina, versus estos pensamientos progresistas y lealtades a sus propios ídolos que han ido levantando. Y responde así el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 9. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían, ¿qué cosa? Permanecido. Ahí, subraya, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, ahí está el propósito, para que se manifestase que no son de nosotros, nunca fueron de nosotros. Alguien dirá, por eso mejor ni hablemos de estos temas, porque no queremos que nadie se vaya de la iglesia. Cuidado, no te engañes, la controversia puede ser de mucha bendición. Puede advertir a una cabrita y tomar una correcta decisión. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 19. Ahí el apóstol Pablo también nos va a mencionar algo muy importante acerca de esto. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué cosa? Disensiones. Ahí está el propósito otra vez, hace un círculo ese para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Estás atravesando momentos en tu vida, en tu historia, que no entiendes? ¿Y eso te está llevando a tambalear tu fe? Cuidado con las emociones. Pueden ser solo emociones. La fe es la certeza de lo que no vemos. La convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que se espera. Elizabeth Elliot, me encanta, ella dijo una vez, la verdadera fe solo entra en acción cuando no hay respuestas.
Y sí, yo muchas veces he estado abrumada cuando pregunto cosas, cuando alguien dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Viste lo que estábamos cantando? Y yo digo, ¿dónde está mi Dios? En estos momentos de prueba y nos abrumamos. Sí, somos de carne y hueso y nuestra naturaleza pregunta. Pero cuando preguntamos en el momento, el Espíritu Santo, si eres una hija de Dios, va a confirmar y te va a decir, aún tienes que alabarle, espera en Dios. Me encanta porque solo se requiere una disposición humilde a esperar, a contentarse con el no comprenderlo todo. No tienes que comprender hoy día todo lo que está pasando en tu vida, pero espera en Dios. Cada evento de nuestras vidas y de todas las vidas que nosotros conocemos, nuestros familiares, que oramos cada día. Ora cada día por tus familiares que no tienen a Cristo. Señor, tráeles a alguien que golpeen su puerta, porque no estamos allá, ¿verdad? Que alguien en su trabajo les hable de Cristo. Y oramos y confiamos, Señor, tú lo vas a hacer, porque la salvación es tuya, en el momento en que tú quieras. Y cada persona que habita en esta tierra está en las manos de Dios. Y eso es mi descanso. Por más corriente que nos parezca una vida, cada uno de estas personas están en las manos del Señor. El Señor reina en toda esta tierra. Y dijimos, la historia es importante y hemos sacado muchas lecciones de esto, pero en segundo lugar, hoy día vamos a pensar y a seguir en esta lección. La confianza también es importante. La confianza en Dios es importante. Necesitamos desesperadamente descansar en Dios. Sacarnos la mochila de este peregrino que va por ahí, por acá, desesperado, tratando de llegar a la ciudad santa ya. Pero en ese tenemos que descansar, sacar nuestras preocupaciones. ¿Sabes cómo mostramos realmente que estamos descansando en el Señor? Bueno, cuando le mostramos a Él nuestra lealtad. Ese fue el ejemplo que estamos viendo directamente de nuestro hermano Daniel. ¿Sí? Mira, el joven Daniel, adolescente, ¿sí? No tenía todo, no sé, me encanta pensar en el proceso que tienen que ocurrir para madurar todo lo que pasa en el cerebro. Él no estaba listo, pero él tenía una convicción, su carácter con Dios, estaba convencido de quién era su Dios. Y este joven, ahí lo tenemos que mirar. Vamos a mirar estos versículos en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a verlo, porque es precioso. Dijo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Le dice a Aspenaz, oye, trae por favor a todos estos muchachos en quienes no haya tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda ciencia, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñe las letras y las lenguas de los caldeos. Así que aquí están estos jóvenes. Ahora dice como un entrenamiento de 3 años intensivo de todo lo que será esta lengua caldea y todas sus tradiciones y costumbres. Entonces, Dios está a cargo y Daniel y sus amigos lo saben. La soberanía de Dios permitió este cautiverio, también la providencia de Dios va a permitir y va a mostrar a través de situaciones que vamos a ir estudiando, precioso, todo por qué está haciendo todo esto, su plan, su propósito. Dios quiere que aprendamos nosotras también que tenemos que confiar en Él, porque Dios es soberano y su providencia nos va a traer a nosotras la provisión para todo lo que necesitamos en respuesta a sus propósitos. En primer lugar, entonces, tenemos que observar la definición de soberanía. Lo vimos ahí en el libro, ¿no?
La soberanía, lo miraron, todas hicieron su capítulo, la lectura del capítulo. Sí, 2 veces lo hicieron, ¿cierto? Y sacaron sus palabras celestiales. Sí, claro, perfecto. Lo vamos a mirar en la segunda hora, tarea. La soberanía es un derecho que tiene Dios de gobernar sobre todas las cosas, sobre su creación. ¿Ah? Él es el rey. Y mira, me encanta Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 al 12. Bethany, escucha este texto porque me encanta. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti. Tú señoreas a todos, a ti y a mí. El Señor nos señorea. En tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Precioso, ¿no? Como para poner en un gran... siempre me gusta poner muchos papeles y pegar, y ahí tener este texto, Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 al 12. Si realmente crees esta declaración, ¿la crees? Amén. Si realmente crees esta declaración, necesitarás entonces reconocer que le perteneces y dejarte gobernar por Él. Él debe ser tu rey en tu corazón, nadie más. No hay otro lugar aquí en el trono de tu corazón. En tu corazón o hay un trono de ti misma o hay una cruz y está Jesús y el Rey. Cuando creemos esta declaración, entonces, sinceramente podemos confiar en la forma. ¿Viste? Como te decía, nosotras nos equivocamos muchas veces en la forma, pero Dios nunca se equivoca. Precioso. Podemos confiar en la forma que Dios va a usar para lograr sus propósitos, para hacer ese pulido en cada una de nuestras vidas, ¿eh? Que se vea, sí, dices que eres de oro, pues yo te voy a mostrar si realmente eres de oro. Vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a pulir. Si hay que romper la vasija, se rompe, se vuelve a hacer. Todas esas cosas hace el Señor con nosotros, ¿eh? Él quiere lograr sus propósitos, glorificar su nombre. Cuando reconocemos entonces su soberanía, nos sometemos a su deidad. ¿Ah? Solamente tenemos un Dios, no hay más. No hay otros dioses. Su poder. También cuando reconocemos su providencia, reconocemos y comprendemos un poco más los designios. Hay en el mundo muchas opiniones, ¿no? De la suerte, lo que te tocó. No hay nada al azar. Dios tiene designios. Él designa y tiene propósitos para cada una de nosotras. Mira lo que dice el Salmo 135, verso 6. Salmo 135, verso 6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Lo que Él quiere. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Así de claro, nada más. Todo lo que Él quiere, lo hace. Y hermana, Dios va a hacer lo que Él quiera con nosotras, con nuestra aprobación o sin nuestra aprobación. Entonces más nos conviene ir como esas ovejitas obedientes al redil y que no tenga que Él estar agarrando su cayado y que nos duele el cuello para que volvamos al redil. Amén. Entonces, Efesios 1:11 también menciona, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ves? Él tiene un designio, su voluntad. Admitamos entonces siempre que Dios es bondadoso para nosotras. Sus bondades nunca fallan. Nuevas son cada mañana. Cantamos recién. Su misericordia es renovada de día en día. Pero lo entendemos, lo recibimos muy felices cuando vienen las pruebas. No muchas veces, ¿verdad? Y nosotras tenemos que tener la perspectiva que Dios tiene, porque nuestra perspectiva es terrenal, pero hay una celestial.
y tenemos que mirar como Dios mira las cosas. Y para eso tenemos que estar llenas de la Biblia. Leer nuestros capítulos diarios, memorizar, hacer un estudio, tener otro libro, tener Dios en el almuerzo, en el desayuno, en la cena. Amén. Consideremos entonces así, mientras que hacemos todo esto, estamos en el trabajo y nos dan la oportunidad de ponernos un auricular, escuchamos un sermón y mientras vamos aprendiendo tantas cosas, vamos considerando los ejemplos de tantos hombres fieles a través de la Biblia. ¿Qué de Noé? Me encanta Noé, ¿cierto? Míralo ahí. ¿Cómo crees que él, qué crees tú que pasaba por su mente cuando Dios le da esta orden de construir un barco tan grande que se demoró poco menos de 100 años, o 100 años, o no sé, pero alrededor de eso? Imagínate, 100 años, toda una vida clavando, y de pronto estaba ahí tratando de clavar, serruchar, y le gritaban. ¿Qué le gritaban? ¿Bien hecho? Se burlaban de él. Se burlaban, pero sin embargo tenemos ahí en Hebreos capítulo 11 un texto maravilloso acerca de él. Dice Hebreos 11:7, voy a leerlo en la Biblia de la palabra de Dios para todos. Por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar, nunca había llovido en la tierra. Y él, dice aquí la versión, respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar su familia. Con su fe, Noé demostró, digan todas, demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Esa es la manera de recibir las bendiciones, obedeciendo. Moisés, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todo lo que estamos leyendo, ¿no? Estos grandes hombres, profetas de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Te voy a dar una orden, va a morir tu esposa y no tienes que llorar. ¿Cómo ven? ¿Qué creen que pasó por su mente? Sin embargo, el texto es maravilloso, ¿no? Ahora no lo tengo en mis notas acá, pero no sé si ustedes recuerdan, dice que se murió su esposa, pasó la noche y en la mañana adoró al Señor o algo así. No, él siguió, obedeció, fue fiel. Oh, tanto más que podríamos seguir y se nos va la hora. Entonces, volvamos a Daniel. Tenemos que ir por Daniel. Daniel, tan joven. Tal vez, como te decía, él no tenía esta visión clara de qué era lo que Dios estaba haciendo, pero él creía, él confiaba en que Dios estaba gobernando por encima de Nabucodonosor. ¿Ah? Y sabía que Dios tenía el control absoluto de la situación. Así que se para firme, versículo 8 del primer capítulo, ¿ah? Él no tambalea su fe y él comunica su posición, que es inamovible, con respeto. ¿Sí? Él no se enoja, no levanta su voz y empiezan las marchas, no, con templanza, sabiendo que Dios está de su parte, y él le dice, por favor, permítanos, no queremos contaminarnos con la comida del rey. Y él deja bien claro quién gobierna en su vida. ¿Sí? Sí. Él se deja escuchar audiblemente quién es su Dios. Y eso fue un gran testimonio para los muchachos de la época, ¿no? Pues, imagínate. Todos miraron así, ¿en serio que lo va a hacer? Y tal testimonio llegó hasta nuestros días. ¿Ves qué precioso? ¿A cuántas de nosotros no nos gusta mirar los testimonios de las personas que han sido fieles por años? Leer de ellos sus biografías. A mí me alienta mucho, me anima mucho. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron fieles, pero también hay ejemplos de hombres o mujeres que se descarriaron y que abandonaron, y están aquí sus nombres. Qué triste. ¿Dónde estás tú?
¿Eres el tipo de mujeres que rápidamente se dejan influenciar por sus amistades, incluso por la familia, los comentarios, y lejos de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios las conversaciones, vamos quedándonos calladitas, permitiendo que se siembre ahí en nuestra casa, a veces en nuestra propia familia, donde decimos ahí, yo en mi casa serviremos al Señor? Aquí estamos permitiendo que se hablen cosas que están lejos de Dios. Debemos tener mucho cuidado con idolatrar personas. Este también es un principio fundamental en nuestra vida cristiana. Dios es el único que debe reinar en nuestra vida. Recuerda que la idolatría fue uno de los pecados que llevó a Israel al cautiverio. Así que cuando te tienes que enfrentar a estas tragedias a veces, estas pérdidas, estos dolores que no podemos ni siquiera describir, a veces dolores físicos, muchas personas que sufren muchos dolores físicos, y a veces estas preocupaciones con tus hijos, con tu esposo, en el lugar donde estás trabajando, ríndete al Señor, ríndete a Él, dobla tus rodillas y dile: Señor, no quiero luchar más, no quiero resistir más, no quiero resentirme por todas estas cosas que están pasando. Me entrego a ti, decido obedecerte, decido no tambalear mi fe. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias por saber que estamos ancladas en ti. Qué precioso confiar, descansar, aún irnos a la cama, a veces con muchas preocupaciones, y descansar, saber que tú tienes el control, tú eres soberano, tú permites situaciones en tu providencia porque quieres lograr tu propósito. Y qué bello cuando un día nos tocaste, Señor, con tu palabra, nos redarguiste y nos corregiste y nos ayudaste a entender que necesitábamos de ti como Salvador, y empezaste una obra. Y qué bello es saber que un día la vas a terminar. Bendito eres, Señor. Te amamos y queremos glorificar tu nombre. Bendícenos en esta noche. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios la bendiga.